Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de enterarse, de conocer a profundidad la temática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estaremos abordando un tema de interés para la defensa de la democracia en Honduras. Y en este sentido tenemos que analizarlo con mucha profundidad y con mucha claridad y para que no queden dudas. Y en ese sentido es importante entonces entender lo que significa cada uno de los diferentes sectores de la sociedad, lo que significa que la sociedad esté dividida, esté dispersa y esté en condiciones de no poder generar un desarrollo social y económico real para cada uno de los hondureños. Por lo tanto, no se pueden cumplir las necesidades básicas del que vive en este país. Por eso es importante que analicemos fríamente lo que está sucediendo en Honduras y lo que puede llegar a suceder en Honduras si las cosas no se hacen como se deben hacer y como lo desea un pequeño, minúsculo sector de la sociedad al querer manipular la situación del país, no importando lo que la mayoría quiere. Para abordar este tema en relación a las actividades precisas que prácticamente el 95 al 98% de la población hondureña cristiana está planteando en oración permanente, o sea, de rodillas ante Dios, para pedirle que proteja nuestro país y que aleje las tentaciones y el mal de Honduras. Alguien me dirá, bueno, se trata de un invitado que es empresario, pero también es pastor, o no sé si sigue siendo pastor o fue pastor, pero la idea es que entendamos que un empresario hondureño que vive en Estados Unidos y que ha tenido su etapa en la vida de pastoreo, por lo tanto no es una persona cualquiera, no es una persona que ignora la temática. Así que hoy vamos a profundizar de estos temas con nuestro invitado y amigo Hernán Zelaya desde Estados Unidos. Muchas gracias y bienvenido a Unidos en Diálogo, Hernán. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por invitarme nuevamente. Yo soy parte de la familia de Canal 51. Así me considero y estamos a la orden, doctor. Solo quiero agregar algo con respecto a la introducción que usted hizo. El Estado es laico, pero la palabra de Dios sigue siendo la regla, sigue siendo la supervisora y sigue siendo el garante de los baluartes, de los principios y los valores de una sociedad. Eso no se puede olvidar ni se puede dejar a un lado. Así es de que es sumamente importante que la iglesia, y cuando se habla de la iglesia, porque vamos a entrar al detalle, cuando se habla de la iglesia estamos hablando de las personas, tomen a bien defender sus comunidades y defender su familia, defender los principios y defender los valores. Así es de que quería agregar eso, doctor, y gracias por la invitación. Gracias a usted, Hernán. Y definitivamente lo que nos faltó agregarle ahí a la presentación es que si usted sigue siendo pastor, ha sido pastor, o cómo está esa situación en relación a su vida de pastoreo en iglesia. O sea, porque necesitamos saber. No creo yo que si no está actuando en este momento como pastor, se haya retirado del cristianismo, porque ahí sí ya me asustaría. Pero yo le hago esta pregunta para los que tengan dudas y Sí. entiendan que es una persona que sabe del tema. Bueno, mire, doctor, yo estuve pastoreando por casi 10 años en Honduras.
Mi trabajo se enfocó muchísimo en predicar la palabra de Dios en las cárceles, en las calles, principalmente en las cárceles de máxima seguridad, de menores infractores, adultos y mujeres. Y en las calles estuve mucho en los sectores de las maras y las pandillas. Me tocó trabajar muchísimo en el lado de la pandilla 18, predicarles muchísimo la palabra y conocer a profundidad no solo la parte social, sino la parte espiritual de estas personas y de las comunidades como tal, que es una situación muy extensa pero de explicar, pero que en resumidas cuentas los hondureños vivimos día a día el resultado de la falta de atención hacia esas comunidades. También teníamos una iglesia en Tegucigalpa. Desafortunadamente, doctor, por predicar la palabra de Dios en estos sectores, la presión fue tanto que me vigilaban, me amenazaron, miles de cosas. Solo que yo aprendí en la vida, doctor, que cuando uno se mete a estas situaciones, pues uno tiene que afrontarlas, ¿verdad? Y quejarse, pues no vale la pena. Teníamos una iglesia en Tegucigalpa. También dentro de las cárceles, también prácticamente había, por decirlo así, un templo en el cual éramos pastores. También predicábamos y prácticamente teníamos templos en las calles, en algunas colonias donde íbamos, que les envío un saludo, principalmente a Ciudad España, a Hábitat, San Miguel de Arcángel, Agras, la colonia El Pedregal y otros sectores, ¿verdad? Donde nos tocó predicar por muchísimo tiempo. No estoy pastoreando en este momento como tal, dirigiendo una iglesia, porque, como todos sabrán, tuve que moverme de Honduras. Tuve que moverme de Honduras por la situación religiosa y la situación que me trajo predicar la palabra, que muchos no se quieren meter, doctora, en esa área, ¿verdad? Y el que se mete quiere andar publicando todo lo que su mano derecha sabe, quiere que lo sepa su mano izquierda y venderlo como un negocio. En lo personal, el trabajo que nosotros hicimos, un trabajo hecho para Dios. Y sobre todo, doctor, dentro del trabajo que yo hice en la iglesia, el 90% de las utilidades de mi empresa iba para invertir a la obra, el otro 10% era para reinvertir, y bueno, dentro de la reinversión pues iban salarios y otras cosas para mí, con los cuales yo me mantenía. Y eso lo aclaro, doctor, porque yo no recibía ayuda ni del gobierno ni de los feligreses, porque es un latrocinio estarle exigiendo a la gente cuando sabemos las condiciones y las situaciones de nuestro país. Entonces yo mantenía las iglesias a través de las utilidades de mi empresa. Esa era mi forma de trabajar. Todavía, doctor, ser pastor uno nunca se jubila, todo el tiempo está activo. Todavía hay gente que se acerca y estamos en consejerías y siempre estamos pendientes de los corazones y la vida de las personas. Es un trabajo que nunca se acaba, doctor Portillo. Pero a raíz de esta situación, de conocer desde el fondo, doctor, la realidad de nuestro país, es que tuvimos que tomar un camino más adelante con respecto a poder resolver los problemas. Imagínese usted que yo invertía tanto dinero, casi por 10 años, de mi empresa, para poder sostener la obra, para llevar alimentos a lugares, medicamentos, brigadas médicas. Es un trabajo enorme, grande social que se hace dentro de la iglesia. Pero llegué a un punto, doctor, donde topé con pared y me di cuenta que el poder para resolver estas situaciones está en el gobierno, pero que el gobierno lo que está haciendo es robando. Que las ayudas sociales que dicen que tenían nunca llegaban a los lugares. Era frustrante y daba mucho enojo escuchar en ese tiempo a Juan Orlando Hernández y a los pastores y a la sociedad civil que estaba acompañando lo que ya todos lo conocemos, que hicieron un trabajo nefasto y que dañaron precisamente la imagen de la iglesia como tal, que somos nosotros, decir que iban a hacer las ayudas y que iban a ayudar. Recuerdo que en una ocasión, doctor, me invitaron a lo que era Sedesol antes, creo que era Sedis, para que llegásemos todos, porque tenían 100,000 millones de lempiras para repartir para inserción de las maras y pandillas, y lo único que querían era nuestra imagen.
Entonces alguien llegó a tocar las puertas de la iglesia, me buscó y le dije yo, no. ¿Quién es la persona que lo está dando? El presidente es, a través, sí, él es un narco. Imagínense de dónde sé yo que este hombre es un narcotraficante. Él es un narco, él es una persona que está causando mucho daño. Lo que dicen sus funcionarios todo es una mentira, porque yo estoy en el lugar. Ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo aparecían. Todo era una mentira, porque yo permanecía constantemente toda la semana en ese lugar, atendiendo a la gente. Así es de que el trabajo nunca se termina, doctor, y por la parte de conocimiento, la hermenéutica, la homiléptica, la escatología y todas esas ciencias que han aparecido, doctor, para comprender la palabra, pues también hemos estado metidos y conocemos muchísimo de ello, porque como pastor uno tiene que estudiar mucho la palabra para pedirle sabiduría a Dios y que Dios lleve el mensaje de entendimiento hacia las personas. Eso es un resumen, ¿verdad, doctor? De lo que he hecho en lo que me tocó hacer como pastor de 10 años. Sí. Por supuesto, y eso es importante porque así se demuestra que nadie lo engaña y que usted sabe lo que hace y cómo lo hace. Por eso es que ahora yo en este momento le voy a preguntar, Sí. usted mencionó esa situación de narcotráfico. Recientemente acaba de salir otro video de narcotraficantes supuestamente financiando a un precandidato, y anteriormente había salido un video de narcotraficantes también negociando la mitad para el comandante, según lo que salió de esos videos. ¿Cómo está esa situación? Y después empezaremos a hablar sobre la temática a la cual queremos profundizar, Hernán. Doctor, y para los televidentes, tienen que entender esto y saberlo. Mire, cuando yo estuve entrando y saliendo de predicar de las cárceles, uno como religioso y como pastor, como alguien que tiene un voto sacerdotal, cuando yo le digo esto, doctor, hay cosas que la gente a mí me ha contado que yo voy a morir con ellos. Incluso todavía, para que usted lo sepa, mucha de la información que llega a mí, sigue llegando a mí, va a seguir llegando a mí, es precisamente porque la gente por años ha confiado y ha entregado información muy delicada. Y algunas cosas ellos me permiten hablar y otras no. Una de las cosas que la gente me permite hablar y que precisamente me buscan con la intención de poder hablarlo y decirlo, ¿verdad? Que es muy temerario de mi parte, pero doctor, el que se mete a hacer cambios en la sociedad tiene que pasar por el fuego, y a mí me ha tocado pagar un precio muy caro, pero seguimos avanzando. Mucha de esa información ellos de alguna forma u otra permiten que nosotros podamos compartirla. Parte de esta información es que precisamente los gobiernos en los últimos 20 años han recibido dinero del narcotráfico. Por eso usted me ve, doctor, hablar bien claro cada vez que yo voy a decir algo. Y esa es una de las razones por la cual yo no me paro a la par del Partido Nacional, ni liberal, ni libre. Porque desde las cárceles, doctor, escuche lo que le voy a decir, desde las cárceles se maneja el crimen organizado. Es decir, si en todo este tiempo, para ponerle un ejemplo, durante todos estos años, el crimen organizado ha tenido más fuerza, tiene más fuerza, solo que no está saliendo a la luz pública porque el gobierno se está encargando de encubrir las cifras. Eso es lo que está pasando. Pero si el crimen organizado todavía está, doctor, es porque las cárceles todavía están operando y tienen el control los criminales. Punto. Es decir, ¿por qué le digo esto? Porque Ramiro Muñoz, en el caso que lo acaban de separar, no hizo nada en las cárceles. Lo único que hizo fue destruir toda la evidencia de asesinatos, homicidios, desaparecidos, mujeres, hombres, niños, de violación de menores, de adultos, etcétera, 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 que había, toda esa evidencia estaba dentro de esa cárcel de Támara, y se han encargado de desaparecerla. Pero el crimen organizado todavía estaba. ¿Desde dónde se opera? Desde las cárceles. Y cuando uno tiene el privilegio de entrar y llegar a estos lugares, uno conoce cosas. Una de ellas es que Juan Orlando era un narco. Muchas de las autoridades de las cárceles en ese tiempo, doctor, trabajaban con el crimen organizado y todavía lo siguen haciendo. Llegaban a traer maletas de dinero, doctor.
para que les permitieran privilegios. Llegaron a un punto, doctor, que estos muchachos del crimen organizado tenían dentro de la cárcel, escuche bien, vehículos. Y le puedo decir hasta colores de los vehículos. Lo que pasa es que puedo hablar demasiado, porque se opera de esa forma. Y dentro de ellos, quien daba las órdenes han sido los presidentes. Punto. Entonces, no es de extrañar, doctor Portillo y televidentes, que empiecen a salir embarrados un montón. Y no es de extrañar que el código de los criminales, porque ellos manejan códigos éticos, por decirlo así, sea roto porque ha habido mucha traición. El Cachiro, doctor, grabó un montón de gente, pero un montón de gente. Unos para causar un daño, otros para defenderse, y otros porque eran enemigos, otros porque los traicionaron. Y nuestra política, y esa es una de las razones por la cual yo decidí dar el paso como pastor, como persona correcta, como persona que conoce la verdad, como persona que lucha todos los días por su sociedad, tanto como pastor como empresario, conozco la verdad, la palpo todos los días. Por eso yo decidí dar un paso hacia la política partidaria, porque mientras los ladrones, mientras los corruptos, mientras los criminales nos están diciendo a usted y a mí, cristiano y cristiana, que las personas correctas no pueden, y que los cristianos no podemos involucrarnos en esto, mientras nos dicen por casi 43 años eso, nos los han metido en la cabeza, nos están robando y nos tienen hoy empobrecidos, en latrocinio. Entonces yo decidí dar un paso para poderlo. Precisamente, doctor, porque el narcotráfico penetró los partidos, no de ahorita, desde hace casi 20 años. Y nuestras instituciones están siendo controladas por el crimen organizado, porque también, como todo en la sociedad, evoluciona. ¿Qué pasa con el último video? Van a seguir saliendo. Y lo hacen con la intención, sacan estos videos, filtran estos videos con la intención, doctor, de dañar a personas y dañar a sus adversarios y sus contrincantes políticos, no para aclararle a la población, no para traerle tranquilidad y paz a la población. Son estrategias burdas, rastreras, que lo único que hacen es dañar a la población. No traen transparencia, porque no hay justicia. El único narcotraficante hasta este momento juzgado, con dos narcotraficantes juzgados, uno con cadena perpetua y otro con casi 45 años, están en Estados Unidos, no en Honduras, porque no tenemos justicia, porque también la Corte es controlada por el crimen organizado, el Ministerio Público es controlado por el crimen organizado, Casa Presidencial, el Congreso Nacional de la República. Por eso es importante que ciudadanos y ciudadanas, usted y yo nos involucremos. Nosotros haríamos mejor trabajo que ellos. Y bíblicamente se los puedo decir, pero si quiere lo podemos dejar más para adelante, doctor. Así es de que van a seguir saliendo más videos, pero no es con la intención de llevar justicia, es con la intención de causar daños políticos partidarios. Pero los hondureños ya lo sabemos, no somos tontos, cree que somos tontos, pero no es así. Eso sería, doctor. En virtud de eso que acaba de mencionar usted, la creencia de unos pocos en que creen y desean que el pueblo hondureño es engañado, y sigue con la cabeza agachada, y nos meten que los buenos, los cristianos, no deben estar en cuestiones políticas. De hecho, los candidatos han mencionado en su momento de que los cristianos deben estar en su púlpito y no fuera del púlpito. Así lo dijeron con esas palabras, lamentablemente. ¿Cómo cree usted realmente, si eso lo manejan los candidatos, es lo que la iglesia debe hacer, o debe dar ese paso hacia adelante y realmente hacer que el cristiano tome la decisión de ser un ciudadano responsable y tomar la decisión adecuada para este próximo 30 de noviembre? Mire, vamos a dividir esta pregunta en tres partes, doctor. Primero vamos a irnos a la escatología. Vamos a irnos al estudio de la palabra de Dios con respecto a lo que va a pasar en el futuro. A Abraham se le fue dada una promesa, que en su linaje va a haber reyes,
que son presidentes actualmente, príncipes, va a haber gente de poder, va a ser multiplicado como las arenas del mar. Nosotros tenemos a Abraham, los cristianos, los que creemos en Jesucristo. Tenemos a Abraham como el padre de la fe. Del linaje de Abraham viene Jesucristo. Entonces, se lo resumo en eso. Por consiguiente, nosotros los cristianos estamos 100% involucrados en todo. Es más, somos una fuerza contundente. En Honduras somos más del 90%. Escuche bien. Hay una pequeña fracción dividida entre otras religiones, y muchas de esas religiones creen en Dios, quizás no en Jesucristo como tal, de ahí viene la palabra cristiano, pero sí en un Dios que es el padre de Abraham. Eso es lo primero, doctor. Todo cristiano que ama a Jesucristo, ama a su prójimo. Y su prójimo, dice Jesucristo, no es quien te hace el bien, sino quien te hace el mal. Porque el mismo Jesucristo nos enseñó de dar a entender que qué bien le hacemos al que nos hace el bien si aún los pecadores y los malos lo hacen. ¿Por qué no hacemos el bien al que nos hace el mal? Ese es nuestro prójimo. Esa es la primera, doctor. La segunda parte es que los que nos han gobernado han querido mantenernos a nosotros aislados, fuera del conocimiento y el entendimiento de la palabra. Pero esto, doctor, que han logrado ellos hacerlo, es porque nosotros, como ciudadanos, no hemos querido tomar la responsabilidad de escoger a las personas con tiempo. Una persona me escribía a mí en una red social y me decía, bueno, entonces, ¿por quién votamos? Y le digo, yo no te puedo decir por quién votes. Lo que sí te puedo decir es que te tomes el tiempo, y esto quiero decírselo a los televidentes, tomes el tiempo de escoger a una persona de tal forma, de tal manera, como cuida usted su familia y como cuida su vida personal, profesional y laboral. Si usted no cuida esos tres ejes, entonces va a escoger a cualquiera. Por eso es sumamente importante, doctor, que este proceso que nosotros estamos involucrándonos todos, lo tomemos muy en serio. Porque estos pícaros, doctor, los partidos políticos, los políticos corruptos, honrosas excepciones algunos, han llegado hasta donde han llegado precisamente porque nosotros no hemos cuidado esas tres partes de nuestra vida. Tenemos que escoger de tal forma que esto depende de la vida de nuestros hijos, nuestros nietos. Muy responsable. Y tercero, doctor, es que nos han venido metiendo terror y temor a través de las ideologías que definitivamente usted y yo sabemos que nos roban con la izquierda y nos roban con la derecha y nos roban al centro. Tenemos que comprender hoy, en esta coyuntura, que los únicos candidatos y los únicos partidos que quedaron para la presidencia son 5. Porque irresponsablemente, sin tomarlo nosotros como debe de ser, no nos pusimos de acuerdo antes para que no sucediera estas cosas y nos dejaron solo con 5. Dentro de esos 5 partidos, doctor, hay gente que va a elección de cargos de elección popular, diputados, que son un montón, y también alcaldes, que son otro montón. Dentro de ellos, honrosas excepciones algunas están bien. A esos hay que escoger, pero hay que tomarse el tiempo. Y quizás, doctor, no podamos escogerlos a todos de manera correcta, porque ya están infiltrados, porque tenemos que aceptar que se adelantaron y nos han generado terror. Izquierda, derecha y centro. Nos han robado a manos llenas. Esa gente, esa poca gente, doctor, es la que nosotros tenemos que escoger. Ahorita, en este momento, si nosotros no actuamos, es culpa de todos. El país se lo están robando. El país lo están destruyendo. Y si usted no lo entiende con todas estas palabras, busque a los venezolanos que están cruzando nuestra patria y pregúntele por qué ellos salieron de su país. Y les van a responder la razón. La izquierda destruye. El socialismo es enemistad con Dios.
porque va en contra de los principios y valores de Dios. El comunismo es enemistad con Dios, porque va en contra de los principios y los valores de Dios. Totalmente. Entonces, tenemos que nosotros con mucha responsabilidad escoger y no temerles miedo, ese terror que la izquierda, la derecha, olvidémonos de eso. Tengamos claro que solo quedaron 5 y no tenemos para dónde. Y con esta ocasión, con esta ocasión, así como lo hicimos en el 2021 que sacamos a Juan Orlando Hernández, porque fuimos nosotros el pueblo, en el 2030, que tengamos más tiempo, entonces empezamos a buscar personas a lo interno de nuestras comunidades para que puedan participar en política, porque necesitamos buenas personas dentro de ello. Es de la única manera y es el único camino que podemos encontrar hasta este momento para poder resolver este enredo que tienen y que los políticos se están terminando de arreglar, doctor. Ellos se van a arreglar y después nos van a venir a decir esto sucedió y no tenemos para dónde. Entonces nosotros como población ya tenemos que estar unánimemente unidos, juntos y listos para reclamar y listos para ir a pelear por nuestro país. En este sentido, Hernán, hay una actividad que están promoviendo los cristianos, tanto de la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica a través de la Confraternidad Evangélica, que es una oración permanente, o sea, estamos hablando de ponernos prácticamente de rodillas. Se comienza, como dijeron en la conferencia de prensa, se comenzó prácticamente desde el mes de marzo con una estación. La otra estación se presenta el 16 de agosto con una caminata de oración y culminar el 30 de noviembre con la elección de las mejores personas para el país y que no estén en contra del pueblo cristiano. Pero se ha dado un fenómeno. Por ejemplo, el Partido Liberal hizo un comunicado en el cual establece a sus afiliados no entrometerse en esa caminata de oración. El Partido Nacional hace otro comunicado y dice que no se van a entrometer en esa caminata de oración, y es más, el Partido Nacional convocó a otra caminata el 27 de este mes de julio. Pero el partido de gobierno, diferentes funcionarios están diciendo y están llamando a que van a asistir con sus camisetas de colores de su partido, con banderas de su partido, a la caminata de oración que la iglesia ha convocado, cuando la iglesia les ha dicho que no quiere otro color más que el color de la patria. ¿Cómo analiza usted estos tres partidos en ese sentido y qué es lo que el cristiano en sí debe analizar de cada una de las posturas de estos tres partidos? Bueno, al Partido Liberal y al Partido Nacional creo que han sido prudentes. Veo un poco de imprudencia, doctor, que Tito haya llamado a el 27. Y estas son las cosas que restan. No es momento. Mire, doctor, hagan lo que hagan, digan lo que digan. Tito puede salir comiéndose 800,000 baleadas en un mercado, puede salir con los burros sucios, puede salir viajando en canoa hacia los demás países porque ahí anda en Spirit, queriendo dar lástima y queriendo hacer sentir que es parte y que él vive el promedio de sus ciudadanos. No, Tito, usted no vive así. Eso es pura hipocresía. Y nosotros no somos tontos. Y eso que usted está haciendo de convocar, por lo menos yo no lo veo prudente. Lo que sí veo prudente es que no asistan. Lo mismo el Partido Liberal, que está sumamente enredado. Ahora, ¿qué pasa, doctor? Mire, con Libertad y Refundación estos piensan que Dios es un juego. Ellos son ateos, doctor. Ellos no son cristianos. Yo tengo las evidencias que son ateos. Precisamente están en mi Facebook. El viceministro Edwin, el que fue abuchado, me escribió y me dijo, es que nosotros no creemos en Dios. Mojado, me dijo. Así. No creen en Dios. Son ateos. Y si no creen en Dios, ¿qué van a hacer a esta marcha? A provocar. Pero, doctor, yo platicaba ayer con mi esposa algo.
He visto durante todos estos años 3 cosas importantes en el ser humano que suceden todo el tiempo. Primero, dice la palabra de Dios, no ignoréis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Eso es uno, doctor. Segundo, que el pueblo de Dios, cuando se humilla, porque ahí está escrito, si mi pueblo se humillare delante de mi presencia, yo oiré desde los cielos y abriré las ventanas de los cielos. Yo lo he visto, doctor. Cuando el pueblo se humilla delante de Dios, delante de Jehová, delante de Jesucristo, y pide la sabiduría del Espíritu Santo de Dios, hay respuesta. Y yo siempre digo esto, y esto tercero. En el libro de Reyes, el libro de Samuel, había un rey que Jehová le dio una orden contundente y no hizo caso. Y Jehová le mandó a decir a través de su profeta que por no haber obedecido la voz de Jehová, su reino será quitado y será entregado a su enemigo. Doctor, esto es lo que está pasando. Esta gente piensa que Dios es un juego, piensa que Dios es la retórica y el discurso. Piensa que con Dios van a venir a inventarle y que va a engañar como engaña a la gente, engaña al pueblo, porque no conocemos toda la información, sino que ellos lo ocultan. Pero Dios tiene el control. Las oraciones del pueblo han llegado. El clamor de Dios ha llegado. Solo que, doctor y televidentes, es necesario que Jehová Dios sea implacable. Es necesario que la población entienda que ninguno de los que usted ve ahí en la política, ni ninguno de estos farsantes que han venido vendiendo ideas locas, tontas en algunos casos, y se han venido a aprovechar de la población, fue quien los rescató. Fue Jehová Dios el que nos va a rescatar. Entonces, estos no entienden, piensan que es juego. Y si de aquí, doctor, mire lo que le voy a decir, si de aquí a ese día donde el pueblo está convocando para clamar y postrarse delante de Jehová, esta gente estorba, estoy seguro, como que me llamo Hernán Isaías Zelaya Matamoros, y como que me ha tocado orar y he visto cómo Dios sana cánceres, VIH, he visto cómo Dios levanta desde los muertos. Estoy seguro que justicia de Dios va a llegar encima de ellos. Justicia de Dios va a caer encima de ellos. Y yo siempre oro en esto, doctor. Siempre esta es mi oración. Porque con los enemigos de Dios no se le tiene misericordia. Yo siempre le digo a Dios, Dios, si esta persona no va a cambiar, arráncala de esta tierra. Pero si va a cambiar y vas a entrar en un proceso, que tu misericordia lo alcance. Y esa ha sido mi oración ahorita, y esa va a seguir siendo mi oración, doctor, con esta gente de Libertad y Refundación. Son socialistas, comunistas, enemigos de Dios. Tengo 4 años de estárselo diciendo. José Manuel Zelaya Rosales es amigo de Satanás, es amigo del enemigo de nuestra población. ¿De quién? Del que vino a matar, hurtar y destruir. Y ese se llama Satanás. Por eso es que llevo brujos en vez de llevar la palabra a casa presidencial. Por eso nos tienen las condiciones que estamos, doctor. Porque el pueblo debe de entender para las próximas de no colocarla una persona como estas a dirigir los destinos de nuestro país. Ve lo que quiere detener la iglesia. Me le tiene miedo a Dios. Me le tiene miedo a la iglesia. No le tiene miedo a los adversarios de él, porque a todos les conoce de qué pata cojean. Mel le teme a la palabra de Dios. Por eso es de que si de aquí a ese tiempo no retroceden, doctor, guarde este video,
justicia de Dios va a caer encima de cada uno de los que han dicho que van a llegar a ese lugar, a estorbar al pueblo de Dios. El resto va a ser historia, doctor. Por eso es que yo felicito a la iglesia, felicito a la iglesia católica y a la iglesia evangélica, y tienen todo el apoyo de la población, todo el apoyo de la gente que ama nuestro país, y todo el apoyo de la gente que realmente está cansada y harta, que está gimiendo por todas las condiciones en las que actualmente estamos, tanto los hermanos y hermanas dentro de Honduras, doctor, como fuera de Honduras. Excelente, Hernán. Nos vamos a ir a una pausa y luego profundizaremos en relación a lo que manifestó, por ejemplo, algunos de los secretarios de Estado en relación a convocar a sus afiliados del PLR a participar de esta marcha, como lo es el de aduanas, también lo manifestó el de ambiente, también lo manifestó el de otras instituciones. Habría que analizar cada uno de ellos y realmente la responsabilidad en la que incurren, y también es importante analizar en este otro segmento lo que algún sector de la población ha podido actuar ante el Ministerio Público para poder detener algunas actividades inadecuadas en relación al proceso electoral. Pero vamos a la pausa. Al retornar profundizaremos sobre esa temática, Hernán. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, enterarse a profundidad la temática nacional e internacional que tiene que ver con Honduras. Hoy estamos hablando de un tema que tiene que ver con nuestro país, pero que también tiene que ver con las actividades fuera de nuestro país, porque se escucha, se ve en el ambiente la intromisión de otros países como Venezuela y Cuba en relación al proceso electoral que se va a presentar este 30 de noviembre en nuestro país. Y definitivamente, ¿cuál es el mensaje que se le debe dar? Y claro, a estos funcionarios de este gobierno que quieren boicotear la oración, la marcha en oración del pueblo cristiano de Honduras, Hernán. Ellos no creen en Dios, no les interesa Dios, no quieren saber nada de Dios. Mentiras. Lo que tienen que hacer ustedes es seguir entregando cuentas, preparando todo para salir lo más transparente posible. No los queremos ahí, no nos interesa. Ahora, bienvenido todo aquel que cree en Jesucristo y va a llegar a orar, y que está consciente que el país necesita cambios. Pero estamos conscientes, doctor, que ninguno de ellos quiere. Ninguno le interesa. No le ha interesado antes ni tampoco ahora. Doctor, esta gente vino a promover el ateísmo en las escuelas en nombre de lo laico del Estado. Esta gente vino a promover la agenda LGTBQI y más como una doctrina, no como una decisión de persona. Y vino a sustituir a los principios y los valores de los maestros. Esta gente, usted recuerda, doctor, tomaron la decisión de prohibir la palabra de Dios en las escuelas, que son principios y valores, que siempre van a ser la métrica y la que vigila, doctor, precisamente el equilibrio entre principios y valores y ética. Esta gente, doctor, ha atacado directamente a los cristianos, ha puesto nombre y apellido. Pues, si se burlan de Dios, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero se burlan del pueblo, menosprecias y vende menos. Esta gente, doctor, se alejó del consejo de Dios en nombre de lo laico y decidieron traer brujos de Cuba, traer brujos de Venezuela
y sobre todo, doctor, traer brujos de Nicaragua. Eso es lo que ha hecho esta gente. No les interesa Jesucristo. No les interesa que nuestra población viva en paz y que nuestra población tenga el poder de decisión, qué es lo que quiere hacer y qué no quiere hacer, como es la democracia. Imagínese usted, doctor, que no ha podido aceptar este Ochoa, que 2 son mayoría y 1 no, en el Consejo Nacional Electoral. ¿Usted cree que van a aceptar las elecciones en noviembre? No. Entonces, moralmente, no tienen nada que ir a hacer. Segundo, doctor, pues claro, no quieren a ningún candidato a cargo de elección popular. Ni uno tan solo. Ni uno. Desde luego, a la gente que los apoya directo. No los quieren. No los queremos ahí, punto. No los necesitamos. Quizás el pastor Gerardo no se los pueda decir de frente y el señor Nacher no se lo quiere decir de frente. Pero aquí estoy yo, se los digo. No los queremos, no los necesitamos. No vayan. No los hemos necesitado. Todo lo contrario. Ustedes son el causal. Esa parte sí se la agradecemos, ¿verdad, doctor? De que nuestra población esté unificando criterios a raíz de todo el desastre que han hecho. Entonces, no llegan con la intención para la cual fue llamada a la iglesia, doctor. Va con la intención de entorpecer moralmente. No vayan. Y espero que escuchen. Hernán. Sean sabios. Sí, doctor. ¿Cómo se puede analizar bíblicamente lo que sucedió, por ejemplo, de la destrucción de las familias, la destrucción de la sociedad, la división de la sociedad en el 2009 y en relación a este preciso momento en el cual se está uniendo la familia hondureña, realmente la familia cristiana, en un solo haz de voluntades? ¿Cómo se puede analizar eso bíblicamente? Y la situación es que provocados por los mismos actores del 2009 y los mismos actores de este momento. ¿Cómo se puede analizar bíblicamente eso? Cuando el impío gobierna, el pueblo gime, doctor. Punto. En el 2009 nos estaba gobernando el mismo impío que está gobernando ahorita. Y en el 2009 el pueblo gimió. Hoy está pasando lo mismo. Pero, doctor, no podemos quitarle la responsabilidad a la población. Nosotros merecemos y tenemos nosotros tenemos los gobernantes que nos merecemos. La palabra nos los enseña. Por eso es importante que la conciencia esté. Por eso es sumamente importante que nos apeguemos a la palabra de Dios para escoger nuestros gobernantes. El día, doctor, esto lo hemos hablado en persona usted y yo. El día que, en vez de dar un discurso en ese estadio nacional, donde se gastan millones de lempiras para esa toma de posesión, se haga en un lugar simple, práctico, en el Congreso. Y el día que el gobernante de nuestro país, en vez de dar un discurso vacío, lleno de promesas que están dirigidas como misil dirigido a aquellos que lo financiaron y no a la población, a querer ganar popularidad política partidaria y no empatía. El día, doctor, que se cambie eso, porque el gobernante se ponga de rodillas y ore, esa sea su primer intervención, y que llame a toda la población a orar de rodillas, a enterrar la cabeza, a pedir clamor, misericordia a Dios. Ese día vamos a tener un gobernante que realmente ama y teme a Dios. Porque el amor y temor a Jehová, doctor, es el freno para que el ser humano pase de ser incorruptible a corruptible. Solo es la palabra de Dios y Jehová y Jesucristo y el Espíritu de Dios
dice la palabra que Él es el que convence de pecado, de verdad y de vida. Ese día ese gobernante nuestro va a tener, doctor, la sabiduría de Dios y va a conducir nuestro país de una manera excelente. Se van a cometer miles de errores, pero el pueblo va a estar con Él. Ni en el 2009, ni en el 2025 tenemos un gobernante así, ni mucho menos entre el 2009 y el 2025, doctor Portillo. Hemos tenido puros impíos, por eso el pueblo gime. Lo que pasa es que en el 2009, en ese autogolpe de Estado, que a propósito le mando un saludo al general Romeo Vázquez, general, a esa gente la tiene usted preocupada, esa gente ni duerme, té valeriana los tiene, general. Y ahí se van a llevar una sorpresa de un momento a otro. Ellos creen que usted está muy lejos, ¿va, general? Solo que en el 2009, con el autogolpe de Estado, que fue un boom mundial, y actualmente el 2025, que la población fue a votar por primera vez, a escoger, por primera vez, doctor, nos unimos todos. Fue muy escandaloso, muy notorio. Pero hemos tenido puros impíos. Así es de que se lo resumo. Cuando el impío gobierna, el pueblo gime. La población está gimiendo. La situación de nuestro país es caótica, terrible. Estamos abandonados. No solo a nivel, doctor, mire que esto es lo lamentable, mire, no solo a nivel humanitario, no solo a nivel económico, seguridad, salud. Imagine que están construyendo, no sé si cuánto, 8 hospitales, pero están construyendo 8 hospitales, pero en los únicos 2 que tienen no hay medicina, no hay nada. Pareciera que esos hospitales estuvieran en Haití. No solo en eso, doctor, sino a nivel espiritual. Esta situación, como le dije yo a Gerardo, le envío un saludo al pastor Gerardo. Esta situación que se ha tomado la decisión, estas dos autoridades de estas dos instituciones, les ha movido el piso. Porque saben que ahí es donde está el verdadero problema de ellos, que se llama Dios. Así es de que cuando el impío gobierna, doctor, el pueblo gime. Y el mensaje directo a cada uno de estos funcionarios, Hernán, con nombre y apellido, a cada uno de estos funcionarios que quieren boicotear esa caminata de oración del pueblo cristiano. ¿Qué les dice usted con nombre y apellido? Miren, en el libro de Hechos hay una historia, doctor, de un brujo. En ese tiempo, pues la traducción del original hebreo pasó al inglés, del inglés pasó a otros idiomas, incluyendo el español. La palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento, el Pentateuco, el Tanakh y el Nuevo Testamento y todos sus papiros. En el libro de Hechos habla de un tal Simón el Mago. Dice la palabra de Dios que con sus artes mágicas engañaba a toda la población, aún menores y adultos. Y llegó Felipe a orar. Y dice la palabra de Dios, doctor, que cuando él llegó a predicar, cuando él predicaba, dice que hasta el mismo Simón el Mago creyó. Escuche bien. Y no solo creyó, doctor. Dice la palabra de Dios que se bautizó. Entonces dice la palabra que al ver Felipe que muchos creían y se bautizaban, mandó a llamar a Pedro para que impusiese las manos y el Espíritu Santo de Dios fuese derramado en esas personas. Entonces dice la palabra de Dios que llegó Pedro y que oraba, el Espíritu de Dios era derramado, pero que Simón el Mago, o sea, el brujo, lo quedaba viendo atónitamente. ¿Y sabe qué le dijo Simón el Mago? El brujo, Fausto, ¿sabes qué le dijo? Véndeme de ese poder a Pedro. ¿Sabe qué le dijo Pedro? Dice la palabra de Dios que le dijo: perezca tú y tu dinero.
porque tú no tienes ni arte ni suerte en este asunto. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Quizás te perdone. Están a tiempo, Fausto Calix, el otro muchacho, Octavio Pineda, y los otros que han querido venir a generar terror. Están a tiempo. Esto no es una lucha que ustedes están llevando contra el Partido Liberal, ni el Partido Nacional, ni tampoco los opositores independientes. Esto no es política, papá. Esto es poder de Dios. Arrepiéntanse. Quizás Jehová los perdone. Ese sería mi mensaje, doctor. Dice la palabra de Dios. Mire, y esto quiero dejárselo yo a la gente, porque no he visto que falla nunca. Siempre lo he visto efectiva. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se no es hombre para mentir, perdón, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios escribió, doctor, en su palabra, ore encima de ello y dígale al Señor siempre usted: Señor, yo oro encima de estos textos que tú escribiste y que tú no te arrepientes de haberlo hecho, que se cumplan. Y doctor, esto que le estoy diciendo a esta gente va a pasar si no se arrepiente. Va a suceder. Y espero que se guarde este video. No se vaya a borrar este programa, doctor, porque va a pasar. Y el poder de Dios, la misericordia, el amor, la autoridad, en este momento se está moviendo. El Espíritu de Dios se está moviendo en Honduras. Y Él está al frente de esta situación y no va a permitir que nuestro país caiga en las garras de su enemigo. Eso es seguro. De nuestra parte hay que seguir accionando y avanzando. Primera vez en la historia de Honduras que se unen ambas iglesias, evangélica y católica, en defensa de el cristianismo. Porque ni siquiera se puede decir que es en defensa solo de la democracia, es en defensa del cristianismo, que está siendo atacado directamente después de que se le dijo que no saliera, que no tenían que salir del púlpito. ¿Cómo podemos nosotros como cristianos estar tranquilos y gozosos en Dios de que realmente Dios está con nosotros? Daniel, libro de Daniel. Mire, todo lo que el hombre cosecha, todo lo que el hombre siembra cosecha. Deje de sembrar iniquidad y va a dejar de cosechar iniquidad. Daniel fue metido al foso de los leones. Daniel fue metido en un horno. A Daniel se le puso todo. Belsasar, Abednego. Y le llegaron a ofrecer carne, comida, que él venía de parte del rey, y él prefirió seguir comiendo legumbres. El pueblo hondureño sigue prefiriendo comer legumbres. Dice el libro de Proverbios que es mejor pan seco que manjar en discordia. Pero también dice la palabra de Dios que todas las leyes emanan de la palabra de Dios. Aquí, doctor, estamos luchando por nuestro país, por nuestra constitución, que emana de la palabra de Dios. Estamos luchando por el bienestar de nuestra población. Yo quiero decirle esto a la población: dejemos de ser hipócritas. No seamos hipócritas. Estamos viendo la realidad de nuestra gente y nos estamos haciendo la vista gorda. Algún día esto nos va a tocar a nosotros. Y cuando queramos reaccionar, defender nuestro país, nuestra constitución, que es la ley principal que gobierna nuestra sociedad y que emana de la palabra de Dios, porque así lo dice. Si no reaccionamos a tiempo, a nosotros se nos va a contar esto. Entonces estamos yendo al tallo, doctor. Todas las leyes emanan de la palabra de Dios, así lo dice. Todas las leyes. Así es de que nuestra constitución nace de ahí y tenemos que defenderla. Jesucristo está al frente, doctor. Más que nosotros defender a Jesucristo y su palabra, Él es el poderoso. Él
Dice la palabra de Dios que por sus llagas fuimos sanados. Yo siempre le dije esto a la gente y se lo repito. No necesito orar 25 veces por una situación, porque si ya lo pidió en el nombre de Jesús, se va a dar, porque así lo dice la palabra. No necesitamos romper 50 veces cadenas, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor es una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Fue roto todo, toda ligadura. Lo mismo es esta situación. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es oración, clamor y alabanza a Jesucristo, a Dios. Clamemos y pidámosle, Señor, que tu justicia nos alcance. Perdónanos porque hemos fallado durante todo este tiempo y no hemos prestado atención a estos temas importantes, y nuestra familia, tu palabra, la iglesia, nuestra sociedad, el futuro de nuestros hijos se está dañando porque no prestamos atención. Creímos que ellos nos decían la verdad diciendo que no nos podíamos involucrar en la política y que era solo para corruptos. Eso no es así. Pues yo soy uno de ellos, doctor, que no he recibido yo de ofertas. Ahorita usted cree que yo no estuviera en alguno de esos partidos, pero no acepté, y usted lo sabe, a ninguno, porque estoy consciente y seguro que yo no voy a poner mi cabeza que sea controlada por un perverso de estos. Eso no va a pasar. Mejor, esto no es bíblico, pero prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Así es de que a unirnos todos. Recuerde que si no actuamos es culpa de todos. Tomemos nuestra responsabilidad, oremos, clamemos, pidámosle perdón a Dios y Él abrirá las ventanas de los cielos. Está sucediendo, doctor. Y le acabo de hablar bíblicamente cómo está el asunto. Nunca la maldad que viene de parte de Satanás va a prosperar en el ser humano si el ser humano no se lo permite. Cuidado con eso. Usted no permita, vive en integridad, haga esto que está haciendo por amor a su familia, por amor a nuestra comunidad, porque ama a Dios, porque ama a Jesucristo y desea que el Espíritu Santo esté sobre usted, que es totalmente sabiduría. Gracias, Hernán. Su despedida a la población hondureña, llegamos al final. Lástima que no pudimos hablar sobre la situación del Consejo Electoral, no pudimos hablar lo de Corio, no pudimos hablar lo de los chequesol, no sé cómo le han puesto ahí, esa cantidad de cheques que han salido y otro montón de cosas más, pero en su oportunidad tendremos que hablar, Hernán, de eso. Tocamos lo más importante, que es la empatía. Hemos hablado con versículos bíblicos. Dice la palabra de Dios que no porque el pie no haga la función de la oreja, no es parte del cuerpo. Todos somos el cuerpo de Jesucristo. Si usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, es parte de Él. Punto. Si usted anda en pecado, tiene que ir delante de Jesús y pedirle perdón y no lo vuelva a hacer. Eso se llama arrepentimiento. Hoy el pueblo y su país lo necesita. Y quiero decir esta frase que le he venido diciendo, que no es una frase mía. Es del señor Juan Ramón, se llama, un escritor que trabaja ahí en Abriendo Brecha. No recuerdo el nombre completo. Juan Ramón Martínez. Juan Ramón Martínez. Un escrito muy interesante acerca de la universidad cuando lo saca. Ya no estamos ni dentro de las 1500 universidades. Y el ODIR me llamó la vez pasada para decirme, burro, cuando regrese del exilio, aquí lo espera la academia, me dijo. Escuche bien. Pero en otro día vos tocamos ese tema. Quiero decirles esto, que no es mío. Si nosotros no actuamos, es culpa de todos. Gracias, doctor, por el espacio. Lo bendigo en el nombre de Jesucristo. Bendigo a toda su gente, a toda la gente que está viendo y a los que van a ver algunos de los clics también, que sé que saca usted de aquí, doctor, y que tiene bastante alcance. Muchas gracias, Hernán. Recordándole que para nosotros, Unidos en Diálogo, aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.